4 personas se sentaron en una cápsula y esperaron. Sabían que el escudo que los protegería de regreso a casa tenía un defecto conocido. Sabían que si fallaba durante los 12 minutos de reentrada, no había nada que hacer. No había botón de abortar. No había segunda oportunidad. No había plan B. Y se sentaron de todas formas. 10 días después, amerizaron en el Pacífico. Sanos, los 4. Y cuando les preguntaron qué habían sentido durante los 6 minutos de silencio absoluto en los que el plasma rodeaba la cápsula y ninguna comunicación era posible con la Tierra, Reed Wiseman respondió con una frase que nadie en Houston esperaba. Estamos unidos para siempre. Nadie aquí abajo va a saber nunca lo que los 4 hemos pasado. Esta es la historia completa de lo que ocurrió a Artemis II. Fue la primera misión tripulada más allá de la órbita terrestre en más de 53 años. Desde el Apolo 17, en diciembre de 1972, ningún ser humano había viajado al entorno de la Luna. 2 generaciones enteras de seres humanos nacieron, vivieron y murieron sin que nadie fuera. Y el 1 de abril de 2026, eso cambió. En los próximos minutos vas a vivir la misión completa. El lanzamiento, los 10 días de viaje, el sobrevuelo lunar, los 6 minutos de silencio, el amerizaje, y lo que los 4 astronautas dijeron cuando salieron de la cápsula y se enfrentaron al mundo. Todo verificado, todo real, sin dramatización añadida, porque la realidad es suficientemente extraordinaria. Antes de hablar de lo que ocurrió, necesitas saber quiénes eran las personas dentro de la cápsula. Porque la misión no fue solo tecnología. Fue 4 seres humanos específicos con historias específicas que convirtieron cada récord técnico en algo con peso humano. Reed Wiseman, comandante, 50 años, astronauta de la NASA, veterano de la Estación Espacial Internacional. Había esperado este vuelo durante años. En septiembre de 2025, antes del lanzamiento, dijo en un evento público algo sobre el escudo térmico defectuoso, que en ese momento fue ignorado por los medios, pero que ahora, con la tripulación en casa, tiene un peso diferente. Dijo, si seguimos la ruta de reentrada que la NASA ha planeado, este escudo será seguro para volar. Él lo sabía y voló de todas formas, sin dudarlo. Victor Glover, piloto, 49 años, la primera persona de raza negra en volar más allá de la órbita terrestre en la historia de la humanidad, veterano de la ISS. Piloto naval, padre de familia. Después de amerizar, dijo algo que captura exactamente la imposibilidad de procesar lo que acababa de ocurrirle. Todavía no procesamos lo que hicimos. Es demasiado grande para caber en un solo cuerpo. Christina Koch, especialista de misión. 47 años. La primera mujer en volar más allá de la órbita terrestre. Tenedora del récord de la estadía más larga en la ISS para una mujer. 328 días consecutivos en el espacio. Después del amerizaje, describió el momento que más la impactó durante la misión. No fue la Luna. No fue el lanzamiento. No fue la reentrada. Fue la imagen de la Tierra, desde la distancia. Lo que me impactó no fue necesariamente solo la Tierra. Fue toda la negrura a su alrededor. La Tierra era solo este bote salvavidas suspendido e imperturbable en el universo. Un bote salvavidas. Así describió la Tierra una persona que acababa de alejarse de ella más que cualquier mujer en la historia. Jeremy Hansen, especialista de misión, 50 años, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, el primer no estadounidense en volar más allá de la órbita terrestre. El primer canadiense en orbitar la Luna. Hansen dijo algo que ningún análisis técnico puede reemplazar. Dijo, nosotros somos un espejo que les refleja a ustedes. No habló de ingeniería, no habló de maniobras orbitales.
Habló de lo que significa que 4 seres humanos vayan al espacio profundo por toda la humanidad. Para entender lo que ocurrió en la misión, necesitas entender lo que costó llegar al lanzamiento. No en términos de presupuesto. En términos de lo que se tuvo que resolver antes de que 4 personas se pudieran sentar en esa cápsula con alguna posibilidad razonable de volver a casa. El programa Artemis comenzó formalmente en 2017. El objetivo original era un aterrizaje lunar en 2024. Artemis 1, el vuelo de prueba no tripulado, voló finalmente en noviembre de 2022. 2 años tarde. Y cuando la cápsula Orion regresó de ese vuelo, los ingenieros que inspeccionaron el escudo térmico encontraron algo que nadie esperaba. El material Abshoat, el compuesto ablativo diseñado para carbonizarse de manera controlada durante la reentrada, se había desprendido en patrones que los modelos de computadora no predijeron. La NASA pasó casi 2 años analizando el problema. La causa identificada fue burbujas de gas atrapadas en el Abcoat durante el proceso de fabricación. Cuando el escudo alcanzó las temperaturas extremas de la reentrada, esas bolsas se expandieron y rompieron el material desde dentro. La solución correcta habría sido rediseñar el escudo completamente. Eso hubiera tomado 2 años más. La NASA eligió modificar la trayectoria de reentrada para reducir la exposición térmica y volar con el escudo existente. No fue una decisión tomada a la ligera. El doctor Charlie Camarda, exastronauta y experto en protección térmica, dijo públicamente que la NASA estaba usando el mismo pensamiento defectuoso similar al Columbia, similar al Challenger. Dan Rasky, ingeniero de escudos térmicos con 30 años en la NASA, comparó la decisión con seguir conduciendo una autopista cuando los neumáticos están perdiendo trozos. Y dijo que la decisión no fue prudente, que de hecho fue temeraria. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, dijo antes del lanzamiento que lo que más le quitaba el sueño era el escudo térmico. Dijo: «Mi presión arterial estará elevada hasta que estén en paracaídas en el agua frente a la costa oeste». El hombre que tomó la decisión de lanzar sabía exactamente cuál era el riesgo. Y tomó la decisión de todas formas porque creyó que los márgenes eran suficientes. La tripulación también lo sabía. Weissman dijo que habían estado presentes en cada paso de la construcción de la nave espacial, que conocían el problema, y eligieron volar. Esa elección, 4 personas subiendo a bordo de una cápsula con un escudo imperfecto porque creyeron en el análisis técnico que decía que los márgenes eran suficientes, es uno de los actos de confianza en la ingeniería más deliberados de la historia espacial moderna. El cohete SLS. Sistema de lanzamiento espacial. 111 metros de altura. 4 motores RS-25 en el núcleo central, los mismos que propulsaron el transbordador espacial durante 3 décadas. 2 propulsores sólidos laterales de 54 metros cada uno. Empuje total en el lanzamiento: 39 millones de newtons. Coste aproximado por lanzamiento: 4.100 millones de dólares. El cohete más potente que haya lanzado seres humanos al espacio en la historia. Y el 1 de abril de 2026, a las 22:35 UTC, desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, encendió sus motores. El día del lanzamiento comenzó con calma, no con la urgencia de una emergencia, con el ritual metódico de una operación que lleva meses siendo ensayada. Los astronautas se despertaron, desayunaron, se vistieron con los trajes de presurización naranja que llevan desde el Apolo y se trasladaron a la plataforma en el mismo tipo de vehículo que habían usado para el entrenamiento. La misión empezó, según Koch, con un susurro. Antes del lanzamiento, alguien se acercó a ella en el vehículo de traslado y le dijo en voz baja: «Cristina, estamos listos para el lanzamiento».
No fue un anuncio a los 4 astronautas juntos. Un susurro personal a ella. Ese momento en el que la misión más ambiciosa en medio siglo comenzó con alguien hablándole al oído. Lo describió ella como uno de los más memorables de toda la experiencia. A las 22:35 UTC, los motores del SLS se encendieron. 8 segundos y medio de fuego. Sostenido antes de que los propulsores sólidos se encendieran y el cohete comenzara a moverse. La torre de lanzamiento móvil desapareció debajo de ellos en segundos. El océano Atlántico brilló en la oscuridad abajo. Y el cohete se giró en la maniobra de rodadura hacia el azimutal de lanzamiento correcto, mientras aceleraba hacia el espacio. 2 minutos después del lanzamiento, los propulsores sólidos laterales se separaron. 8 minutos después, el motor del núcleo central se apagó y el tramo superior ICPS tomó el control. 16 minutos después del lanzamiento, el ICPS realizó la quemada de inserción en la trayectoria de inyección lunar. Artemis II estaba en camino. El viaje desde la Tierra hasta el entorno de la Luna no es instantáneo. No es como en las películas, donde el cohete despega y en la siguiente escena están en órbita. Es un viaje de días, de aceleración calculada, correcciones de trayectoria y paciencia. De 4 personas en una cápsula del tamaño de un automóvil grande moviéndose a través del vacío. La cápsula Orion fue bautizada Integrity por la tripulación. Integridad. En una misión donde la palabra integridad tenía resonancias técnicas muy específicas, dado el estado del escudo térmico que los protegería en el regreso, el nombre fue una declaración 10 días en el espacio profundo en una cápsula presurizada. Para entender lo que eso significa en términos humanos, necesitas abandonar la imagen de la ciencia ficción. No hay habitaciones amplias. No hay gravedad artificial. No hay ventanas panorámicas que den al espacio infinito. Hay una cápsula del tamaño aproximado de un automóvil SUV, sin arriba ni abajo porque no hay gravedad, con 4 personas usando la misma ropa durante días, compartiendo un sistema de soporte vital cerrado y comunicándose con la Tierra con un retraso de señal creciente a medida que se alejan. El sistema de soporte vital no puede fallar. No hay segunda oportunidad. Si la presurización falla en el espacio profundo, no hay forma de regresar a tiempo. Si los sistemas de generación de oxígeno fallan, el tiempo que tienen es medido en horas. Todo en la cápsula Integrity estaba duplicado o triplicado para reducir esa posibilidad. Durante el viaje hacia la Luna, la cápsula ejecutó quemadas de corrección de trayectoria en momentos precisos. Pequeñas encendidas del motor que ajustaban el rumbo por fracciones de grados. Cada quemada era calculada con anterioridad, ejecutada en el momento exacto, y confirmada por la telemetría que llegaba a Houston. Y Houston siguió la misión 24 horas al día. El Centro de Control de Misión del Centro Espacial Johnson, en Houston, tiene equipos rotatorios que garantizan que siempre hay ingenieros y controladores de vuelo monitorizando cada sistema de la nave. El director de vuelo Rick Hempfling supervisó la misión durante sus fases críticas. La cadena de comunicación entre los astronautas y la Tierra era el cordón umbilical electrónico que mantenía conectadas las 2 partes de la misión. A medida que la cápsula se alejaba, las comunicaciones tardaban más. No de manera dramática, como en Marte donde el retraso puede ser de minutos. A la distancia lunar, el retraso es de aproximadamente 1,3 segundos en cada dirección. Suficiente para sentir la diferencia. Suficiente para que una conversación tenga un ritmo ligeramente diferente al habitual. Durante esos días, los astronautas ejecutaron pruebas de sistemas. Verificaron los propulsores, probaron los trajes espaciales, comprobaron los sistemas de emergencia. Cada sistema de la cápsula fue validado en el entorno real que ninguna simulación en Tierra puede replicar completamente.
Eso era parte del propósito de la misión, no solo volar alrededor de la Luna. Demostrar que el sistema completo, la nave, los sistemas de soporte vital, las comunicaciones, la navegación, funcionaba en el entorno de espacio profundo con seres humanos a bordo. Varios días después del lanzamiento, la cápsula Integrity se acercó a la Luna. No para aterrizar, no para orbitar, para realizar un sobrevuelo de alta precisión que aprovecharía la gravedad lunar para redireccionar la nave hacia la trayectoria de retorno a la Tierra. Una trayectoria de retorno libre. Retorno libre significa que incluso si los motores de la Orion fallaran completamente en ese momento, la física gravitacional del sistema Tierra-Luna garantizaría que la cápsula regresara a la Tierra por sí sola, sin encender ningún motor, solo siguiendo la gravedad. Eso era el seguro de vida incorporado en la arquitectura de la misión. En el punto de máxima aproximación a la Luna, la cápsula pasó a pocas decenas de kilómetros de la superficie. Los astronautas miraron por las ventanas de la Orion y vieron la superficie lunar como ningún ser humano la había visto desde que Gene Cernan despegó de ella en diciembre de 1972. No como imágenes de telescopio, no como fotografías de sondas robóticas. Con sus propios ojos, a pocos kilómetros de distancia, y en algún momento durante ese sobrevuelo, la cápsula se giró para que los astronautas pudieran ver algo diferente. No la Luna, la Tierra. A 400.000 kilómetros de distancia. Un punto azul en la oscuridad. Rodeado de negro absoluto en todas las direcciones. Christina Koch lo describió con la imagen que ya conoces. La Tierra era solo este bote salvavidas suspendido e imperturbable en el universo. Jeremy Hansen fue más directo en la misma dirección. Dijo: no nos han escuchado hablar mucho de la ciencia que hicimos, porque es la experiencia humana la que es extraordinaria para nosotros. 4 personas que habían pasado años entrenando para una misión científica y tecnológica, y que cuando llegaron al punto más lejano de su viaje, lo que las impactó no fue la ciencia, fue ver la Tierra desde lejos. En el punto de máxima distancia, la cápsula Integrity alcanzó los 405.548 kilómetros de la Tierra, el récord absoluto para cualquier ser humano en la historia. El Apolo 13, la misión que casi no regresó, había alcanzado 400.171 kilómetros cuando el accidente la empujó a una trayectoria inesperada. Artemis II superó ese récord de manera deliberada. 405.548 kilómetros. La distancia más larga que cualquier ser humano haya estado de su planeta de origen. Y en ese punto comenzó el regreso. Durante el sobrevuelo lunar, la cápsula pasó también por detrás de la Luna, por el lado que nunca mira hacia la Tierra. La cara oculta. El lugar donde desde 1959, cuando la sonda soviética Luna 3 la fotografió por primera vez, solo robots habían estado. Y la sonda china Chang'e 4, desde 2019, había aterrizado allí. Pero ningún ser humano la había contemplado directamente desde el espacio. Desde la cara oculta de la Luna, la Tierra no existe. No como concepto filosófico, como hecho físico. La Luna está bloqueando la vista. No hay señal de radio que pueda atravesar 3.474 kilómetros de roca lunar. No hay comunicación posible con Houston. No hay manera de saber si algo ha fallado y esperar ayuda. Solo los 4 astronautas, la Luna detrás de ellos y el espacio infinito delante. Weissman dijo, después, que esos momentos en la cara oculta estaban entre los más intensos de la misión. No los más aterradores, los más intensos. 4 seres humanos en un lugar donde ningún ser humano había estado antes, sin contacto con la Tierra, completamente solos en el espacio profundo.
también vivieron un eclipse. Desde su posición, la Luna eclipsó al Sol. Vieron la corona solar, la atmósfera exterior del Sol, que solo es visible desde la Tierra durante los eclipses totales, desde una perspectiva que ningún ser humano había tenido nunca. Hansen lo describió como uno de los momentos más impactantes de su vida. Un eclipse visto desde el espacio, con la Luna como disco bloqueador, y la corona extendiéndose en todas las direcciones, con la oscuridad del espacio como fondo. Y luego, la cápsula emergió del lado visible de la Luna de nuevo, y Houston recibió la señal. Y la comunicación se restableció. Y los ingenieros en tierra exhalaron. Después del sobrevuelo lunar, la trayectoria de retorno libre llevó la cápsula Integrity de vuelta hacia la Tierra durante varios días. Y llegó el momento que Isaacman había dicho que no lo dejaría dormir. La reentrada. Para entender lo que ocurre en esos 12 minutos, necesitas la física. La cápsula Orion regresa de la Luna a una velocidad aproximada de 40.000 kilómetros por hora, 11 kilómetros por segundo. Más de 30 veces la velocidad del sonido. A esa velocidad, cuando la cápsula toca la atmósfera terrestre a 122 kilómetros de altitud, el aire no puede apartarse lo suficientemente rápido. Se comprime delante de la cápsula. Esa compresión produce calor, mucho calor. Las temperaturas delante del escudo térmico alcanzan entre 2.500 y 2.800 grados centígrados. La temperatura de la superficie del Sol es de aproximadamente 5.500 grados centígrados. El escudo de la Orión soporta temperaturas que se acercan a la mitad de la temperatura del Sol. El ave Coat no resiste esas temperaturas como lo haría un metal. Se carboniza deliberadamente. Se ablaciona. Capas del material se queman de manera controlada y la energía térmica se va con el material quemado en lugar de penetrar hacia la estructura de la cápsula. Eso es la ablación. El escudo se destruye a sí mismo para proteger lo que está detrás. En esos 12 minutos, la cápsula pasa de 40.000 kilómetros por hora a aproximadamente 400 kilómetros por hora. Una desaceleración de casi 40 G en los momentos de máxima resistencia. No 4 veces la gravedad terrestre. 40 veces. Los astronautas sintieron ese peso sobre sus cuerpos durante minutos. Y mientras eso ocurría, el plasma generado por el calor envolvía la cápsula en una bola de fuego. Y en ese plasma hay algo que bloquea las señales de radio. Ninguna comunicación es posible. No porque los sistemas fallen, sino porque el plasma que rodea la cápsula es eléctricamente conductivo y absorbe las señales de radio. Ese es el apagón de comunicaciones. Duró aproximadamente 6 minutos. 6 minutos en los que Houston no tenía señal. No había telemetría. No había voz. No había datos de los sistemas. Solo silencio. Y la esperanza de que cuando terminara hubiera algo ahí. Los controladores en Houston miraban sus pantallas en silencio. Rick Hempfling, el director de vuelo, dijo después que en esos minutos no hay nada que puedas hacer excepto esperar. Los ingenieros que habían diseñado cada sistema de la nave estaban mirando las mismas pantallas vacías que todos los demás. Sin datos, sin voz, sin certeza. Y entonces, en el momento calculado, la señal volvió. La telemetría apareció en las pantallas. La voz de la tripulación entró en los auriculares. Y Howard Hu, el director del programa Orion, dijo después que en ese momento él mismo gritaba, en la sala de control, «¡Vamos, vamos, vamos!». 4 minutos después del retorno de la señal, los 3 paracaídas principales se desplegaron. A 2.700 metros de altitud. Primero 2 paracaídas piloto, luego 2 drogues, luego los 3 principales de cada 46 metros de diámetro, reduciendo la velocidad de descenso gradualmente, hasta que la cápsula tocó el Pacífico el 10 de abril de 2026,
a las 20:07 hora del este, frente a las costas de San Diego, a menos de 2 kilómetros del punto objetivo. Rick Heffling dijo después: amerizaron a menos de 1 milla del objetivo, 694.481 millas totales. 1 milla del punto objetivo. Los buzos de recuperación naval saltaron al agua inmediatamente. Fotografiaron el escudo térmico mientras la cápsula aún flotaba. Los primeros datos sobre el comportamiento del Afcoat en la reentrada llegaron desde el buque de recuperación en minutos, y la cápsula fue izada a bordo del USS Portland. Los 4 astronautas salieron, Wiseman primero, luego Glover, luego Cox, luego Hansen, cada uno ayudado por el equipo de recuperación. Sus cuerpos habían pasado 10 días en microgravedad y necesitaban readaptarse a la gravedad terrestre. Hansen describió cómo la misión terminó para él. Una enfermera se acercó, lo miró y le preguntó: ¿puedo darle un abrazo? Y él dijo que eso fue el final de la misión. No el amerizaje, no la recuperación, no la conferencia de prensa, el abrazo. Mientras los astronautas eran atendidos en el buque de recuperación, los expertos en escudos térmicos que habían viajado a bordo del USS Portland comenzaron la inspección de la cápsula. Tenían cámaras, tenían instrumentos, y tenían la pregunta que toda la comunidad espacial llevaba meses haciéndose. ¿Qué hizo el Afcoat durante la reentrada? La respuesta llegó en la conferencia de prensa posterior al amerizaje. Howard Hu, director del programa Orion, confirmó que los aviones que siguieron la cápsula durante la reentrada habían recogido imágenes y datos, y que los primeros datos mostraban que había ocurrido lo que la NASA llamó desprendimiento incorrecto. El mismo tipo de pérdida anómala de material Afcoat que habían documentado después de Artemis I. La tripulación nunca estuvo en peligro. El escudo funcionó. La trayectoria modificada redujo la exposición térmica como los ingenieros habían calculado. Los márgenes de seguridad fueron suficientes, pero el desprendimiento incorrecto ocurrió. Por segunda vez. Danny Olivas, exastronauta que había formado parte del equipo de revisión independiente del escudo, dijo después del amerizaje algo que captura la ambigüedad del resultado. No cabe duda. Este no es el escudo térmico que la NASA querría proporcionar a sus astronautas. Pero también dijo: la NASA tiene el problema bajo control. Las dos afirmaciones son verdaderas simultáneamente. El escudo es defectuoso. Y los astronautas están en casa. Esa tensión entre el éxito del vuelo y el problema no resuelto es lo que define la situación técnica del programa Artemis después de Artemis II. La cápsula fue transportada de vuelta al Centro Espacial Kennedy, en Florida, para una inspección detallada completa. Los ingenieros realizaron escaneos del escudo. Los datos de 1900 telemetría de la reentrada fueron analizados en detalle. Y esos datos, combinados con los de Artemis I, son ahora la base para certificar el escudo de Artemis III. Un escudo fabricado con el proceso corregido. Un proceso que nunca ha sido probado en vuelo. También se documentó durante la misión una fuga de helio en el módulo de servicio europeo, el cilindro construido por Airbus para la Agencia Espacial Europea que proporciona propulsión y energía a la Orion. La fuga no fue catastrófica. El módulo tenía suficiente margen de helio para completar todas las quemadas programadas. Pero es un elemento adicional en la lista de cosas que deben resolverse antes de Artemis III, el 11 de abril de 2026, un día después del amerizaje. Los 4 astronautas de Artemis II se sentaron en una sala en Houston. Ante periodistas, ante los ingenieros y controladores que habían pasado meses preparando la misión, ante las cámaras del mundo. Y hablaron. Wiseman habló primero. Dijo que la misión les había unido de una manera que nadie en la Tierra podría entender completamente. Estamos unidos para siempre. Nadie aquí abajo va a saber nunca lo que los 4 hemos pasado. No lo dijo como descripción de trauma.
Lo dijo como descripción de un privilegio, y añadió algo que captura la paradoja de hacer algo extraordinario. Es un privilegio especial ser humano, y es un privilegio especial estar en el planeta Tierra. La persona que acababa de alejarse más de la Tierra que cualquier ser humano en décadas describió el regreso al planeta como un privilegio. Glover habló de la incapacidad de procesar la escala de lo que habían hecho. Todavía no procesamos lo que hicimos. Es demasiado grande para caber en un solo cuerpo. No fue modestia. Fue la descripción honesta de lo que ocurre cuando el cerebro humano intenta asimilar una experiencia para la que no tiene categoría previa. Koch describió el momento de la imagen de la Tierra. Lo que me impactó no fue necesariamente solo la Tierra. Fue toda la negrura a su alrededor. La negrura. No la luminosidad de la luna. No el espectáculo del espacio. La oscuridad que rodea el único lugar donde los seres humanos pueden vivir sin traje espacial. Un bote salvavidas, dijo. Hansen fue el más filosófico de los cuatro. Dijo, no nos han escuchado hablar mucho de la ciencia que hicimos en la misión, porque es la experiencia humana, la que es extraordinaria para nosotros. Y luego dijo la frase que Hansen había sido preparando desde el principio. Nosotros somos un espejo que les refleja a ustedes. Los cuatro fueron a la luna para que el resto de la humanidad pudiera ver lo que somos. No para plantar una bandera. No para demostrar supremacía tecnológica. No para ganar una carrera. Para reflejar de vuelta a los 8.000 millones de seres humanos que se quedaron en la Tierra la imagen de un planeta pequeño y frágil, suspendido en una oscuridad que no tiene fin. Y entonces Weissman se giró hacia la sala llena de ingenieros y técnicos y controladores de vuelo. Las personas que habían pasado años construyendo la nave, diseñando las trayectorias, monitorizando los sistemas, y dijo, «Ustedes, caramba, van a ir. Y nosotros vamos a estar ahí apoyándolos en cada paso del camino». No dijo, «Gracias por traernos a casa». Dijo, «Ustedes van a ir a la luna». Le dijo a los ingenieros que el trabajo que acababan de hacer no era el final. Era el comienzo. Cuando el polvo de la celebración se asentó, quedó la lista de lo que la misión Artemis II demostró técnicamente. No como propaganda, como inventario de lo que el programa ahora sabe que funciona. El cohete SLS funcionó. El tramo superior ICPS realizó la quemada de inserción en la trayectoria lunar, con precisión suficiente para que el sobrevuelo fuera exactamente lo que los ingenieros habían calculado. El SLS, el cohete más caro por lanzamiento en la historia de la exploración espacial, demostró que puede llevar seres humanos al entorno lunar. La cápsula Orion funcionó. Los sistemas de soporte vital mantuvieron a 4 personas vivas durante 10 días en el espacio profundo. La navegación fue precisa. Las comunicaciones funcionaron en todas las fases de la misión donde las comunicaciones eran posibles. El sistema de reentrada funcionó a pesar del escudo defectuoso, gracias a la trayectoria modificada. Y el amerizaje fue a menos de 2 kilómetros del punto objetivo después de 694,481 millas de viaje total. Los astronautas funcionaron. No como robots que ejecutan procedimientos, como seres humanos que tomaron decisiones en situaciones que las simulaciones no pueden replicar completamente, que gestionaron la incertidumbre de estar lejos de la Tierra con serenidad suficiente para ejecutar la misión, que demostraron que el cuerpo humano puede sobrevivir 10 días en el espacio profundo y regresar sin consecuencias graves. Los 4 récords individuales. Glover, primera persona de raza negra en volar más allá de la órbita terrestre. Koch, primera mujer en volar más allá de la órbita terrestre. Hansen, primer canadiense en orbitar la Luna. La tripulación completa. Los seres humanos más lejos de la Tierra en la historia.
405.548 kilómetros. Y el récord de Hempfling al final de la conferencia de prensa. 1 milla del punto objetivo. Después de 694.481 millas. 1 milla de error en 694.481. Una proporción de error de 0,0000144%. Esa precisión, la capacidad de calcular la trayectoria de un vehículo que ha viajado casi 1 millón de kilómetros en el espacio profundo y aterrizar a 2 kilómetros del punto donde están los barcos de recuperación, es el tipo de logro técnico que no genera titulares dramáticos. Pero es lo que hace posible que los astronautas sobrevivan. Artemis II fue un éxito. Pero no fue el final. Fue la demostración de que el sistema funciona. Y esa demostración tiene consecuencias que van más allá de los 4 astronautas que amerizaron en el Pacífico. El programa que viene después de Artemis II tiene como objetivo aterrizar en la Luna en 2028. No sobrevolar. Aterrizar. 2 astronautas descendiendo al polo sur lunar en un módulo de aterrizaje que nunca ha llevado seres humanos. En el cráter Shackleton, donde hay hielo de agua confirmado y donde China también está enviando sus sondas. Para eso, el programa tiene que resolver el escudo térmico de Artemis III. Tiene que demostrar que el Starship o el Blue Moon pueden acoplarse con la Orion en órbita. Tiene que certificar los trajes espaciales Axemu para el entorno del Polo Sur. Y tiene que cumplir un calendario que el administrador de la propia NASA dijo que podría no cumplirse. Isaacman dijo en público: puede que ellos lleguen pronto, y la historia reciente sugiere que nosotros podamos llegar tarde. Ese contexto de competencia con China, de presión política, de problemas técnicos no completamente resueltos, rodea el éxito de Artemis II de manera que los titulares de celebración no capturaron. La misión fue un éxito. El camino que viene después es más difícil que la misión que acaba de completarse. Y los 4 astronautas que amerizaron en el Pacífico lo saben mejor que nadie. Weissman lo dijo directamente cuando se giró a los ingenieros. ¿Ustedes van a ir? No, hemos llegado. Ustedes van a ir. El comandante de la primera misión tripulada al espacio profundo en más de 50 años, mirando a los ingenieros y diciéndoles que el trabajo de verdad todavía no ha comenzado. El 10 de abril de 2026, los paracaídas de la cápsula Integrity se abrieron sobre el Pacífico. 4 personas que habían viajado 694.481 millas, que habían visto la cara oculta de la Luna, que habían contemplado la Tierra como un punto azul rodeado de oscuridad, que habían sobrevivido 12 minutos a 2.800 grados delante del escudo, descendieron lentamente hacia el océano. Y cuando la cápsula tocó el agua, cuando los buzos rodearon el casco y la señal volvió a Houston y las sirenas sonaron en el centro de control de misión, algo terminó. Y algo comenzó. Lo que terminó fue la espera de 53 años. 2 generaciones enteras que nunca vieron a un ser humano en el espacio profundo. Eso terminó. Lo que comenzó es más difícil de nombrar. No es solo el próximo lanzamiento. No es solo el aterrizaje en el Polo Sur. Es el período en que la humanidad ha vuelto a ser una especie que manda seres humanos más allá de su planeta con el objetivo de quedarse. No de visitar, de quedarse. Reid Wiseman dijo: es un privilegio especial ser humano. Y es un privilegio especial estar en el planeta Tierra. Jeremy Hansen dijo: nosotros somos un espejo que les refleja a ustedes. Christina Koch dijo: la Tierra era solo este bote salvavidas suspendido e imperturbable en el universo. Victor Glover dijo: todavía no procesamos lo que hicimos. Es demasiado grande para caber en un solo cuerpo. 4 personas que fueron al espacio profundo
para que el resto de la humanidad pudiera ver lo que es. No el espacio, la Tierra, pequeña, frágil, sola, rodeada de una oscuridad que no tiene fin, y completamente extraordinaria. Para comprender lo que hicieron los 4 astronautas en 10 días, necesitas entender los años que precedieron a esos 10 días. La selección, el entrenamiento, la preparación que convierte a un ser humano en alguien capaz de permanecer funcional cuando el universo hace todo lo posible por matarte. Los astronautas de la NASA pasan entre 2 y 4 años en entrenamiento básico antes de ser asignados a una misión. Ese entrenamiento incluye física del vuelo espacial, mecánica orbital, sistemas de la nave, medicina espacial, ejercicios de emergencia, entrenamiento de supervivencia, simulaciones de fallo de sistemas, entrenamiento en la piscina de flotabilidad neutra para simular microgravedad. Una vez asignados a Artemis II, los 4 astronautas pasaron años entrenando específicamente para esta misión. Simularon la reentrada cientos de veces. Practicaron cada procedimiento de emergencia hasta que la respuesta fuera automática. Conocían cada sistema de la cápsula Orion mejor que la mayoría de los ingenieros que la construyeron. Ese nivel de preparación es lo que permite que un ser humano se siente en una cápsula con un escudo térmico defectuoso y no entre en pánico. No porque no sean conscientes del riesgo, sino porque el entrenamiento ha convertido la respuesta correcta en muscular. No necesitas pensar, solo ejecutas. Reed Wiseman había esperado 10 años desde su primer vuelo al espacio en 2014 antes de volar en Artemis II. Victor Glover voló en la ISS en 2020 y esperó 6 años para este vuelo. Christina Koch tenía el récord femenino de estadía continua en el espacio, 328 días, que ganó en su primer vuelo entre 2019 y 2020. Jeremy Hansen había sido seleccionado como astronauta en 2009, 16 años antes de este vuelo. Artemis II fue su primer vuelo al espacio. 16 años esperando. Y lo primero que hizo fue orbitar la luna He, un peligro en el viaje al espacio profundo que no tiene imagen visual, y que por tanto raramente aparece en las coberturas de las misiones. La radiación. La Tierra está protegida de la radiación del espacio por 2 capas, su atmósfera y su campo magnético. El campo magnético terrestre atrapa las partículas cargadas de alta energía y las canaliza hacia los polos, donde producen las auroras boreales y australes. La Estación Espacial Internacional orbita lo suficientemente cerca de la Tierra como para estar mayoritariamente dentro de ese campo magnético. Más allá de él, los astronautas están expuestos directamente a los rayos cósmicos galácticos y a las partículas solares. Durante los 10 días de Artemis II, los 4 astronautas recibieron dosis de radiación significativamente mayores que cualquier astronauta de la ISS en el mismo periodo. No a niveles que causen daño agudo inmediato, pero a niveles que contribuyen al riesgo acumulado de cáncer a largo plazo que la NASA monitoriza en todos sus astronautas. La misión llevaba dosímetros de radiación en múltiples ubicaciones de la cápsula para medir exactamente cuánta radiación atravesó los sistemas de protección de la nave. En el polo sur lunar, donde aterrizará Artemis IV, la radiación es un problema aún mayor. No hay campo magnético lunar. No hay atmósfera lunar. Las tormentas solares que en la Tierra producen auroras hermosas en el polo sur lunar producirían dosis de radiación que podrían ser letales sin la protección adecuada. El sistema de alerta temprana de tormentas solares que la NASA y otras agencias operan es parte crítica de la infraestructura que protegerá a los astronautas de Artemis IV. Las soluciones para proteger a los astronautas en la superficie lunar incluyen el regolito. El polvo lunar, apilado sobre las estructuras de hábitat, proporciona una atenuación de radiación comparable a la que proporciona la atmósfera terrestre.
2 metros de regolito encima de un hábitat lunar son suficientes para reducir la exposición a niveles aceptables. Ese es uno de los argumentos para construir estructuras semienterradas o para usar tubos de lava naturales como refugios. Artemis II no aterrizó. Sus astronautas no estuvieron expuestos al nivel de radiación que estará presente en la superficie del Polo Sur. Pero los dosímetros que llevaron durante los 10 días, en espacio profundo, son datos que los diseñadores de los sistemas de protección de Artemis IV están usando ahora mismo. El cuerpo humano no fue diseñado para el espacio. La evolución lo construyó para vivir en una gravedad de 9,8 metros por segundo al cuadrado, con una presión atmosférica de 101.325 pascales, con la resistencia de la atmósfera bloqueando la mayor parte de la radiación ultravioleta y los rayos cósmicos. Cuando sacas ese cuerpo de esas condiciones, protesta. En microgravedad, los fluidos corporales se redistribuyen. Normalmente, la gravedad mantiene más sangre en la parte inferior del cuerpo. En microgravedad, esa presión desaparece y los fluidos migran hacia el torso y la cabeza. La cara se hincha. La visión puede verse afectada porque la presión del líquido cefalorraquídeo aumenta. La nariz parece congestionada. Y el cerebro, interpretando ese exceso de fluidos en la cabeza como si hubiera demasiada sangre, envía señales al corazón para reducir el volumen sanguíneo. Los músculos se atrofian sin la resistencia constante que proporciona la gravedad. Los huesos pierden densidad porque las cargas mecánicas que mantienen la densidad ósea desaparecen. El sistema inmune se altera. El equilibrio se desorienta porque el oído interno no recibe las señales gravitacionales habituales. En la ISS, los astronautas mitigan estos efectos con 2 horas de ejercicio obligatorio diario. En la cápsula Orion, que no tiene el espacio de la ISS, el ejercicio es más limitado. 10 días en microgravedad en una cápsula relativamente pequeña produce adaptaciones corporales que requieren recuperación posterior. Cuando los 4 astronautas salieron de la cápsula el 10 de abril, sus cuerpos habían pasado 10 días sin la carga gravitacional que los mantenía estructurados. Necesitaban ayuda para levantarse. Necesitaban tiempo para readaptarse. Un proceso que en misiones de la ISS de 6 meses puede tomar semanas de rehabilitación. Para 10 días, la recuperación es más rápida. Pero el proceso de readaptación es real y documentado. El Dr. Miles Harris, experto en riesgos para la salud en entornos remotos, dijo antes de la misión que el espacio es un entorno remoto extremo, y los astronautas reaccionan de manera diferente a los factores estresantes. Con equipamiento limitado y acceso poco fiable a la opinión de expertos, pequeños problemas pueden volverse críticos en cuestión de horas. Esa es la razón por la que cada astronauta tiene formación médica básica. Esa es la razón por la que la cápsula lleva un kit médico diseñado para las emergencias más probables. Esa es la razón por la que los médicos de misión en Houston monitorizan los signos vitales de la tripulación durante toda la misión. Artemis II completó esos 10 días sin emergencia médica significativa. Pero los datos fisiológicos que los dosímetros, los sensores biométricos y los propios informes de la tripulación produjeron son ahora parte de la base de conocimiento que informará el diseño de las misiones de mayor duración que vendrán. Porque una semana en el Polo Sur lunar es muy diferente de 10 días en una cápsula en trayectoria libre. Y lo que los cuerpos de Weissman, Glover, Koch y Hansen experimentaron es parte de lo que preparará los cuerpos de los astronautas de Artemis IV. Hay un componente de la misión. Artemis II que raramente aparece en los titulares porque no está cubierto de diseño americano. El Módulo de Servicio Europeo. ESM, European Service Module. Construido por Airbus Defence and Space para la Agencia Espacial Europea. El ESM es el cilindro que se acopla a la parte posterior del módulo de tripulación Orion.
Proporciona propulsión. Proporciona energía eléctrica a través de 4 paneles solares desplegables de 7 metros de extensión. Proporciona agua potable. Proporciona oxígeno. Y proporciona el sistema de gestión térmica que mantiene la temperatura de la cápsula en rangos habitable. Sin el ESM, la Orion es una cápsula con astronautas dentro y sin manera de maniobrar, sin energía y sin consumibles. Con el ESM es una nave espacial capaz de viajes de larga duración al espacio profundo. La colaboración entre la NASA y la ESA en el programa Artemis tiene su expresión más concreta en ese módulo. El ESM de Artemis II desarrolló una fuga de helio durante la misión. El helio presuriza los tanques de propelente. La fuga no fue catastrófica. Los márgenes de helio eran suficientes para completar todas las maniobras programadas. Pero fue una anomalía documentada que requiere análisis antes de Artemis III. El hecho de que el ESM sea europeo tiene implicaciones que van más allá de la ingeniería. Significa que el programa Artemis no es solo un programa americano. Es un programa internacional en el que la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y otros socios tienen contribuciones físicas reales, no solo simbólicas. Cuando la cápsula Integrity voló alrededor de la Luna, llevaba hardware construido en Bremen, Alemania. Ese detalle importa para entender que el regreso de la humanidad al espacio profundo es una empresa colectiva, no solo americana. Mientras los 4 astronautas volaban, había personas en la Tierra para quienes la misión se vivía de una manera completamente diferente. Sus familias. Las familias de los astronautas tienen un rol en las misiones que no aparece en los briefings técnicos, ni en las conferencias de prensa. Esperan, con toda la información que la NASA puede darles sobre los sistemas y los procedimientos, y con toda la incertidumbre que existe cuando la persona que amas está en una cápsula a 400.000 kilómetros de distancia en el espacio profundo, y la única información que tienes es la que los comunicados oficiales y los briefings de la NASA te proporcionan. Las familias de los astronautas de la NASA son entrenadas para eso. Conocen los procedimientos, entienden los sistemas, saben que las probabilidades son buenas, y esperan de todas formas. Los 6 minutos de apagón durante la reentrada son 6 minutos de silencio también para ellos. Sin datos, sin señal, sin certeza de que cuando termine el apagón haya algo ahí. Cuando la señal volvió el 10 de abril y la cápsula tocó el Pacífico, las familias de los 4 astronautas respiraron, con el mismo alivio que Howard Hu gritando en la sala de control, y con la misma mezcla de orgullo y agotamiento que produce esperar durante 10 días con ese nivel de stakes. Hansen describió ese aspecto cuando habló del abrazo de la enfermera al salir de la cápsula. La misión terminó con un abrazo humano, con el contacto físico con otra persona, después de 10 días de microgravedad y escudos térmicos defectuosos y oscuridad absoluta alrededor de la cara oculta de la Luna. Eso es lo que significa volver los récords de la misión. Artemis II tiene más peso cuando se miran con los números exactos. No como estadísticas abstractas, como magnitudes que se pueden visualizar. 405.548 kilómetros. La distancia máxima de la Tierra alcanzada por la tripulación. Para visualizarlo, la circunferencia de la Tierra en el ecuador es de 40.075 kilómetros. 405,548 kilómetros equivale a dar 10 vueltas completas a la Tierra en el ecuador. Esa es la distancia que los separaba de casa en el punto más lejano. 694,481 millas. El total de millas recorridas durante la misión. Aproximadamente 1.117.600 kilómetros. Para visualizarlo, la distancia promedio de la Tierra a la Luna
es de 384,400 kilómetros. La misión recorrió casi 3 veces esa distancia en total. 40.000 kilómetros por hora. La velocidad de entrada en la atmósfera durante la reentrada. Más de 11 kilómetros por segundo. Si viajara en esa dirección, cruzarías España de costa a costa en aproximadamente 2 segundos. 2.800 grados centígrados. La temperatura delante del escudo térmico durante la reentrada. El acero se funde a aproximadamente 1.370 grados centígrados. El escudo térmico soportó temperaturas 2 veces superiores al punto de fusión del acero. 6 minutos. La duración del apagón de comunicaciones durante la reentrada. 360 segundos en los que Houston no tenía señal. 360 segundos en los que los controladores de vuelo miraban pantallas vacías esperando. Menos de 2 kilómetros. La distancia entre el punto de amerizaje y el punto objetivo. Después de 1.117.600 kilómetros. Un error de localización de menos del 0,0002%. 10 días. La duración total de la misión. El equivalente de tiempo que pasaron los astronautas del Apolo en la Luna, o menos. Pero a una distancia y en condiciones que los astronautas del Apolo no experimentaron, porque sus misiones tenían perfiles de trayectoria diferentes. 53 años, 3 meses y 17 días. El tiempo transcurrido entre el lanzamiento del Apolo 17, el 7 de diciembre de 1972, y el lanzamiento de Artemis II, el 1, de abril de 2026. 2 generaciones de seres, humanos que no vieron a nadie ir al espacio profundo. Ese intervalo terminó el 1 de abril de 2026 a las 22:35 UTC.